Muy buenas tardes, Rebeca. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. ¿Y tú? Bien, bendito Dios. Qué bueno, me da gusto, Rebe. ¿Para qué nos quejamos? Seguimos en este mundo, ¿verdad, Rebeca? Voy a compartir, Rebe, a una cancioncita mientras van llegando las demás. ¿Te parece bien? ¿Va a compartir qué, perdón? Una canción Ah, ah, perfecto. que se llama Cómo ser pan de Salomé Rezabita y para que sea la entrada para los que vayan llegando ahorita para darles tiempo a que entren las demás. Que vayan acoplando. Sí, ¿te parece bien? Perfecto. Ok. Y me conoce, y me conoce, conoce lo que se te acuerda, lo que y me conoce, y me conoce, y me conoce, mi aliento a que cree que estoy de la verdad, y me conoce, y me conoce. Vamos a ser para otros en cada momento y vale. Y me conoce, vamos a ser para otros en cada momento y vale. Porque es la vida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Margarita, Alejandra? Muy bien, gracias. Me alegra, Margarita, qué bueno. Y pues miren, Alejandra, hoy vamos a continuar ah, con las circunstancias de nuestro Señor Jesús con las que tuvo que enfrentarse, que predicar. Vamos a ver los enfermos en tiempos de Jesús. Acuérdense que era un estigma estar enfermo. Si yo, en mi caso, hoy en el siglo XXI, de mis enfermedades, sería un maldito y no podría ni siquiera hablar de la palabra de Dios, ni siquiera hablar, ni siquiera agarrar la Torah o la Biblia. Esa era la circunstancia de los enfermos. Si se acuerdan, cómo nuestro Señor Jesús es bondadoso, es misericordioso. Pues vamos a empezar hoy en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a decirle al Padre eterno, a nuestro Papi Dios, como dice Jesús, nuestro Señor. Vamos a decirle a Papá Dios que nos cure de nuestras enfermedades.
en esta tarde que vamos a meditar la palabra del Señor Jesús con la fuerza del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, nosotros seamos curados cada día que vayamos escuchando la palabra del Señor Jesús y que nosotros también nos comprometamos a intentar curar a los otros. ¿Cómo los podemos curar? Llevándolos a Cristo nuestro Señor. Y todo esto, Padre del amor, y por nuestras familias, por nuestras necesidades de cada uno de los que integramos este grupo, bendícenos y guárdanos en tu amor. Y tú, Virgen, Santísima, danos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la María, fe y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Pues miren, cuando a veces se oyen ruidos, se silencian en automático sus micrófonos. De todos modos, ustedes lo quitan, por favor, a la hora de participar. Y ya también llegó Almadelia Vera, buenas tardes. Y vamos empezando, porque acuérdense que luego lo que tengo programado, si me tardo 3 minutos, pues ya me tengo que pasar 3 minutos, y a veces algunas de ustedes me imagino que tienen ya sus compromisos para que seamos exactos todos, ¿les parece? Sí. Ok, entonces les voy a mostrar la primera diapositiva. Los enfermos crónicos, muy despreciados, pues eran mirados malditos de Dios, puesto que era Dios quien castigaba sus pecados. Las curaciones eran miradas como contrarias a la voluntad de Dios. Por eso en el evangelio que vimos ayer, en la Eucaristía, del cuate que tiene la mano paralizada, ¿se acuerdan que pensaron cómo escabecharse las autoridades a Jesús? Porque estaba haciendo lo que no es grato a los ojos de Dios. Y nosotros vamos a escuchar con Rebeca a uno de los primeros enfermos, un estigma, los endemoniados. Nos ayuda Rebeca, por favor, con tu cita bíblica, que es Marcos 1, capítulo 1, versículos 21 al 28, por favor. Sí, cómo no. Gracias, Rebeca. Del libro de San Marco, del Evangelio de San Marco, capítulo 1, versículo del 21 al 28. Jesús enseñaba en Cafarnaúm y curaba a un endemoniado. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva expuesta con autoridad? Manda hasta los espíritus inmundos y le obedece. Bien, pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Muchas gracias. Miren, aquí no tenemos duda que es un endemoniado, pero también había enfermos que les daban ataques, que echaban espuma por la boca. Podrían ser personas que tenían epilepsis, y pues para el judío todos estaban endemoniados. Y Jesús viene y vence al demonio, y lo vence en la cruz. Ahí fue donde lo venció. Lo venció en el desierto cuando le presenta cuando le presenta sus tentaciones, pero lo vence en la cruz.
Dice el Papa, oiga nomás, el Padre Pío, que Jesús ya venció al demonio ahí en el madero de la cruz, pero que lo tiene atado al pie de la cruz y que tú y yo nos puede hacer daño el demonio solamente que nos acerquemos a él. Si nosotros nos mantenemos lejanos de él, él ya está vencido. No nos acerquemos a él. Él es muy astuto, nos va poniendo muchas tentaciones, muchas situaciones en la vida, pero la situación que más nos pone el demonio en nuestra vida es creer que Dios no nos ama. Ese es el asunto, creer que Dios no nos ama por las circunstancias que a cada uno de nosotros se nos van presentando. Así que pidámosle a nuestro Señor esta tarde que pensamos al enemigo, que venzamos al enemigo con la palabra del Señor, con los sacramentos y con la fuerza del Espíritu Santo y sobre todo invocando a la Virgen siempre María. Pidamos eso al Señor, ¿sale? Que cada uno de nosotros pueda vencer al enemigo cuando alguna circunstancia nos la pongan. Entonces, ese era los primeros enfermos y eran rechazados. No sabemos por qué está ahí en la sinagoga, pero ellos eran unos malditos, no los dejaban acercarse a escuchar la palabra de Dios, pero ya para que vean que la palabra de Dios nos purifica y nos da esa gracia de estar en paz con Dios y con nosotros mismos. Ahora vamos al siguiente enfermo, que también era un estigma, y vamos a pedirle a Almadelia, si nos ayuda con Marcos 1:40-45, por favor, Almadelia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús se extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente, no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que te ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo, tenía que andar por las afueras en los lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Gracias, Almadelia. Gracias, Cristi. Buenas tardes. Buenas tardes. Lupita Pinzón, buenas tardes. Qué bueno que ya se integraron. Miren, les comentaba al principio que para ser exacto, voy a empezar a las 3:03, si Dios quiere, 3:04, y con los que estemos vamos a arrancar y ya las demás nos van alcanzando. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque si no, luego me paso. ¿Se han fijado que he terminado 4:05, 4:07? Para mí no es ningún inconveniente. Y a lo mejor para algunos no, pero hay otros que tienen que arrancar a sus trabajos o hacer otras cosas. Así que ya saben, si Dios quiere 3:03 y cuando ustedes se integren, por favor, ya en un momento de espacio, si tienen algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto lo vemos. ¿Les parece bien? Sí, muy bien. Está bien. Gracias, Lupita. Entonces, pidámosle a Dios nuestro Señor que no seamos, que seamos así de valientes como el leproso, que seamos así de valientes como el leproso en las circunstancias de nuestra vida. Hay veces que hay personas que no nos quieren, hay personas que están lejanas de los demás porque nos rechazan, porque no nos quieren, pero tenemos que acercarnos al Señor Jesús. Tenemos que acercarnos y pedirle al Señor Jesús, así como este leproso. Señor, si quieres puedes curarme, sin obligarlo, sin doblarle la mano,
porque muchas personas luego prometemos mandas, prometemos sacrificios para que el Señor nos haga un milagro, nos haga un favor con algún enfermo o en alguna circunstancia nuestra. Esta tarde llévate la oración que hace el leproso. Señor, si tú quieres, puedes ayudarme en mi enfermedad. Señor, si tú quieres, puedes ayudarme con mis hijos a que amen a Dios y a que todos los domingos vayan a misa. Señor, si tú quieres, puedes ayudarme con estas circunstancias que tengo en mi vida. Así que esta tarde, recuerden, ese es el mensaje de Dios nuestro Señor, que seamos humildes y sencillos. Vamos ahora al siguiente grupo que estaba estigmatizado y que eran rechazados por las autoridades y por el mismo pueblo, por las personas que eran cumplidoras de la ley. Y estos oficios eran despreciados los que no podían practicar el descanso sabático ni las normas de pureza legal. Por ejemplo, a los ciegos. ¿Por qué? Porque pues ellos salían a pedir en las calles y si el sábado no pedían, pues ¿qué comen? Hay personas que viven al día, ustedes lo saben. Muchas veces a lo mejor a nosotros nos ha pasado que estamos al día y vamos viviendo al día, al día, al día, al día. Y a esos eran rechazados porque no podían no podían hacer el descanso sabático. Los minusválidos tampoco. El de la mano paralizada de la semana, que fue Marcos 3 del 1 al 6. También no podía hacer el descanso. Los paralíticos, ¿por qué? Porque los llevaban a pedir limosna. Los epilépticos, los sordomudos. Y para esto de oficios despreciados, vamos a ver me faltó el de Margarita. Margarita es Marcos 5, 25 al 34, para que vean otro enfermo antes de ir perdón, me brinqué ahí esta cita. Adelante, Margarita, por favor. Sí. Una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con los médicos, que había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno y más bien había empeorado, oyó hablar de Jesús. Se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues se decía: si logro tocar aunque solo sea su manto, quedaré sana. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y sintió que había quedado sana. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio la vuelta en medio de la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos le contestaron: ¿ves que la gente te está apretujando y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor a ver si descubría a la que lo había hecho. La mujer entonces, asustada y temblorosa, sabiendo lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, estás liberada de tu mal. Palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús. Jesús. Gracias, Margarita. Era otros enfermos. La mujer cuando estaba en su periodo menstrual no podía acercarse al templo a hacer sus sacrificios, ni a la sinagoga, ni nada. Y vean el batallar de esta mujer. Pero aquí el evangelista nos hace resaltar eso, que Jesús tiene compasión, como lo vimos también en el primer milagro que vimos hoy del endemoniado, que Jesús tiene compasión. En el leproso, que Jesús también tiene compasión, que va y toca a este leproso y le dice, quiero, queda limpio. Y aquí otra vez vemos la compasión del Señor Jesús. ¿Para qué hizo eso Jesús de preguntar quién es el que me ha tocado?
para que se convenciera esta mujer que no había sido casualidad que al tocar la orla del manto del Señor había quedado sana, y para que confesara con su boca que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Es por eso que le dice, ¿quién me ha tocado? Ahí están los enfermos. Si tú eres enfermo, vamos al Señor Jesús. Si tú eres enfermo, dile al Señor, tócame, Señor, sáname, déjame acercarme. Pero ¿se fijaron? Cada uno tenemos que hacer lo que nos toca de nuestra parte. Acuérdate que Dios actúa en tu actuar. Ahí es donde Dios actúa. Cuando tú pones de tu parte, cuando no le dejas todo a Dios, porque recuerden que la vida es Dios y hombre, hombre y Dios. Y Dios, sin nosotros no puede hacer nada en nuestra vida. Y nosotros sin Dios no podemos hacer nada en nuestras circunstancias, en lo que nosotros necesitamos. Por eso, como me mandan a veces unas manitas que dicen, ¿somos un equipo? Somos un equipo con el Señor. Samantha creo que me lo mandó una vez ahí en el WhatsApp. Pues es lo que somos, un equipo. Y tenemos que ir a que nos cure el Señor. Y recuerden, cada Eucaristía es una misa de sanación. Cada que tú vas a la Eucaristía es un ir a que el Señor te sane. Y recuerden que en la Eucaristía podemos cada uno de nosotros comulgar 2 veces. ¿Cómo comulgar 2 veces? Sí, si tú pones atención a la palabra de Dios y dices, me comprometo, Señor, a esto, ahí tú ya estás comulgando la primera vez con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te interpela, cuando te empiezas a mover así en la banca y dices, ah, caray, eso es para mí. Ahí empiezas a comprometerte con la palabra de Dios, y es la primera comunión que hacemos, porque así dice la ley verbum, que en la Eucaristía nos sirven los 2 panes, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, que es cuando vamos y comulgamos. Y ahí es donde somos sanados cada uno de nosotros. Vamos ahora a ir, ahora sí a la diapositiva que me adelanté, perdón por perder el ritmo. Los sordomudos, los epilépticos, eran oficios despreciados por todos los judíos. Y recuerden, ¿por qué eran despreciados? Por los pastores también, los curtidores de las pieles, las prostitutas y todo oficio sucio. ¿Por qué eran despreciados? Porque no podían hacer el sábado. El judío, el buen judío, todos los judíos eran buenos judíos. Nuestra Virgen Santísima, en una novela que acabo de leer, una novela histórica del doctor Juan, dice que la Virgen María desde el viernes en la noche prendía la vela para prenderla hasta el sábado después de las 6 de la tarde. Dejaba prendidas las velas como toda buen judía. ¿Por qué? Porque había cosas que trabajos que no se podían hacer, y uno de los trabajos era encender la luz para la casa. Y así había muchas normas y que tenían que cumplir los judíos. Pero acuérdense lo que viene de nuestro Señor Jesús y nos dice en el Evangelio de San Marcos. El sábado, el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. A veces nosotros terminamos haciendo puros ritos y vivimos lejos de Dios nuestro Señor. Y para eso vamos a pedirle a Cristi de los oficios estos, que es un ciego, en Marcos 8, 22 al 26, si Cristi nos puede hacer el favor de compartirnos la palabra de Dios. Estás en silencio, Cristi, perdón. Dice, llegaron a Betsaida y le presentaron un ciego, pidiendo que lo tocara. Jesús tomó de la mano al ciego, lo sacó a las afueras del pueblo, y después de poner saliva en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Él abrió los ojos y dijo, veo hombres y me parecen árboles que caminan.
Jesús volvió a poner las manos sobre sus ojos. Entonces el ciego comenzó ya a ver con claridad y quedó sano. De suerte que hasta lejos veía perfectamente todas las cosas. Después lo envió a su casa y le ordenó, ni siquiera entres en el pueblo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Cristi. Miren, Mm. algo importante es que cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, empezamos a ver a los demás como personas. Mientras estamos ciegos en la fe, mientras vamos viviendo para nosotros, vamos viendo bultos en la calle a las personas que nos vamos encontrando. Y cuando nosotros ya empezamos a dejarnos guiar y tocar por la fuerza misteriosa y el amor del Señor Jesús, empezamos a ver a todas las personas como lo que son nuestros hermanos, las personas que están ahí para ayudarnos y para ayudarnos nosotros. Ayer aquí en mi comunidad, mi comunidad es una comunidad chiquita y pues se estacionan de los dos lados y nomás queda un carril para que pasen. Y a veces cuando yo voy a la Eucaristía, pues ahí se empiezan a pitar. Que pásate tú, que pásate yo. Hemos estado haciendo labor de mandarles mensajes a un grupo, habemos un grupo grande, somos como 140 vecinos. Y siempre les mando alguna reflexioncita de la palabra, sobre todo como en ese caso. Permite, tú ya llegaste a tu casa, si tú eres del barrio, deja que pasen los que van de paso. Tú ya llegaste a tu casa, dale gracias a Dios. Y ayer iba pasando y estaba parado una fila grande, como unos 6, 7 carros, y permitiendo que los otros que iban con el flujo hacia el periférico se pasaran. Ya cuando se pasaron todos, empezaron a caminar los que viven por aquí, por el barrio. Y dije, eso es ver a los demás como personas. Cuando no les echamos el carro encima, cuando nosotros decimos, bueno, yo ya llegué a mi casa, pues que se pasen ellos. Y ahí es donde Dios está actuando porque tú estás actuando. Acuérdate, en tu actuar actúa Dios. Nunca se te olvide eso. Esto lo escuché ayer en la homilía del Padre Arturo, aquí en el Señor de los Milagros, una parroquia que sí se llama el Señor de los Milagros. Vamos ahora a otra cita más, que es Ángela, pero no llegó Ángela. ¿Alguien la puede leer? Marcos 2 del 1 al 12. ¿Quién levanta la mano? Dice yo. Yo, Adelante, Rebeca, por favor. del Evangelio de Marco, de San Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Curación de un paralítico. Entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaban en casa. Se agolparon tanto que ni siquiera ante la puerta habían ya sitio. Y él les anunciaba la palabra y le vienen a traer a un paralítico llevando entre 4. Al no poder presentárselo, a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones. ¿Por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo que lo que ellos pensaban en su interior, les dice, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate como tú, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Se levantó y al instante tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué no dice los nombres de las personas que llevan al paralítico? Es un tema sugerente del evangelista San Marcos, para que tú y yo seamos esas personas que acercan a Jesús a las personas que no se pueden arrimar a él, a que los cure. ¿Y cómo nuestros enfermos se pueden curar? Primero llevándolos al confesionario, que les den la santa unción, y entonces empiezan a tener paz y empiezan a curarse. Y acuérdense, al Señor Jesús lo que más le interesa precisamente es eso. Al Señor Jesús lo que le interesa es curar nuestras almas. Pero te invito a que te quedes con ese pequeño detalle. Yo puedo ser una de las personas que acerquen a Jesús a las personas que están inmóviles, que no se pueden, que no se quieren arrimar. Y no puede ser físicamente, puede ser también espiritualmente, emocionalmente. Hay personas que se les murió un pariente muy cercano, o su mamá, su papá, su hijo, y quedan muy resentidos con Dios porque le echan la culpa a Dios de esas circunstancias. Acércalo a los sacramentos, llévalo al Señor. Que esta tarde tú y yo nos comprometamos a eso, a ser uno de los que cargue la camilla del otro y consígate a otra persona. Por eso es en equipo, van 4. Y estos 4, ¿por qué? ¿Por qué llevaron a Jesús? ¿Por qué llevaron a Jesús al paralítico? Puede ser, fíjense, es una interpretación mía. Puede ser que pueda ser el endemoniado que quedó sano. Puede ser que sea a las personas que Jesús curó en la casa de Pedro. Porque si tú vas leyendo el Evangelio de San Marcos del capítulo 1, versículo 21 al 38, es un día de Jesús. Pero ahí se nos da así como englobado todo lo que hace Jesús. Pero fueron muchos días los que Jesús estuvo curando ahí. Y posiblemente fueron algunos de esos enfermos curados los que llevaron a este paralítico y dijeron, ay, se nos olvidó llevar al Memo, que ahí lo dejamos pidiendo limosna. Vamos a llevárselo a Jesús, que al cabo ya vieron que Jesús es bien misericordioso, es bien bondadoso. Cuando tú y yo y nos convencemos de la misericordia del Señor en nuestras vidas, podemos acercarlo a otros a su gran misericordia. Y por eso decimos en el rezo de las 3 de la tarde, Jesús, en ti confío, en el rosario de la misericordia. Ahora vamos a ver, por favor, el trato que Jesús tenía con las mujeres. Vamos a pedirle a Alejandra Dorantes si puede buscar esa cita de Lucas 8 del 1 al 3. Alejandra, ¿nos ayudas, por favor? También ya llegó Ángela. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes, maestro. ¿Lucas qué? 8 del 1 al 3, por favor, Alejandra. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Lucas 8, del 1 al 3. Gracias. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes llamada Cusa. Susana y varias otras que los atendían con sus propios recursos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Alejandra. Miren, dice que había apóstoles y algunas mujeres. El Papa Francisco, no recuerdo hace cuántos años, si 2 o 3, dijo que la apóstol de los apóstoles es María Magdalena.
al Papa Francisco la nombra apóstol. Y acuérdense que el Papa es el magisterio de la iglesia, es el que hace las veces de Cristo. Y tú, a ti, mujer, ¿no te gustaría ser esa apóstol del Señor Jesús? ¿Qué tienes que hacer? Lo que haces en tu vida ordinaria. Dice mi padre espiritual que la mujer es la única que puede más amar como Dios, que uno como ser humano, como hombre, uno es más duro, pero a la mujer, con su amor, con su bondad, con su servicio, es la que hace transmitir más el amor de Dios al otro. Pues, ¿te gustaría que te nombraran la apóstol de los apóstoles? Empieza a trabajar en eso. Empieza a pensar qué quieres que digan en tu epitafio, ¿sale? Y no porque nos vamos a morir. Cuando nosotros tenemos esto claro en nuestra vida, miren, vamos a vivir como pensamos. Y si todos los días dices, ay, yo quiero que diga en mi epitafio, y intentó amar a Dios sobre todas las cosas y ayudar a los demás siempre. Eso es lo que va a decir mi tumba, primeramente Dios, cuando Dios me recoja. Bueno, si tengo tumba. Ya, quién sabe, a lo mejor me hacen chicharrón y me llevan a alguna urna, pero ahí en la urna les voy a pedir a mis hijos que pongan eso. Y te invito también esta tarde a eso. ¿No quieres que te nombren apóstol de los apóstoles? Lo puedes hacer cuando seas así como María Magdalena, como las otras señoras que estaban aquí que mencionan, que ayudas. La circunstancia en griego es que se desbordaban en ayudar a nuestro Señor Jesús, que siempre estaban al pendiente. Mira, ya ocupa esto, órale, ya ocupa aquello, y que la comunidad ocupa esto, ahí está. Y acuérdense que en tiempos de Pablo, en sus comunidades había diaconisas. Las diaconisas eran las personas que repartían el pan a los pobres, que le llevaban la comida a los enfermos, que también eran ministras de la Eucaristía y llevaban el pan sagrado a los enfermos, que es la Eucaristía hoy en nuestro tiempo. Ahora vamos a ver la siguiente circunstancia de nuestro tema que estamos viendo, que es el trato con los niños de nuestro Señor Jesús. Y vamos a pedirle a Lupita Pinzón que si nos lee su lectura, que es Marcos 10, 13 al 16, Lupita, y está en silencio. Ya, Gracias. sí, buenas tardes. Habla, Señor, Que tu siervo tu escuche. siervo escucha. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dejen que los niños vengan a mí. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no estará en él. Jesús, tomando a los niños en brazos e imponiéndoles las manos, los bendecía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria Señor a Dios, Jesús. Señor Jesús. El aspecto de esta tarde de nuestra reunión, señoras, señoritas, es descubrir la gran misericordia que el Señor Jesús tuvo para todos. ¿Se fijaron? A ningún grupo despreció, a ninguno de los rechazados por las autoridades, por la sociedad. Jesús siempre iba en pos de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús es bondadoso y misericordioso como el Padre. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, dice San Lucas, ustedes sean misericordiosos, dice Jesús, como su Padre Celestial es misericordioso. ¿Y de quién lo debemos de aprender? De Jesús. Que alguna vez tú que has asistido
al confesionario o al sacramento de la Eucaristía, te han dicho, no lo puedes recibir. Porque nuestro Señor Jesús ahí tiene esa misericordia para cada uno de nosotros. Y la mujer, fíjense, regresándonos al tema de la mujer, no podían elegir con quién casarse. Los papás, los padres, eran los que les buscaban el novio y el esposo. No podían tener bienes. Por eso cuando moría el esposo, y si no tenías hijos, llegaban las autoridades y te confiscaban tus bienes, y ya luego la mujer tenía que prostituirse para mantenerse. Si no tenían hijos, ya. ¿Recuerdan en el Evangelio de Lucas capítulo 7 que viene una viuda con su único hijo que lo lleva a enterrar? Y Jesús misericordiosamente va y se lo regresa. No lo resucita, lo vuelve a la vida, a esta vida, porque el único que ha resucitado es Jesús nuestro Señor. La hija de Jairo, este joven de Naín, Lázaro, no resucitaron, volvieron a esta vida nada más. El único que resucitó fue Jesús. Otra cosa, que la mujer no podía estudiar, miren, esta fotografía que tienen ustedes ahí es una ventana de una de las sinagogas, y ellas se tenían que asomar y para escuchar la palabra de Dios. A la mujer la dejaban fuera de la sinagoga, fuera. En el templo sí tenían su espacio, pero muy aparte de donde iban los varones, de donde iban los sacerdotes. Para que vean todas las circunstancias, y Jesús en su bondad les da su lugar. Porque acuérdense que cuando el Señor hizo a Eva, la hizo de la costilla, dice, del costado del hombre. ¿Para qué? Para que no esté ni por encima del hombre, ni debajo de él. Para que esté a la misma altura que él. Porque tanto el hombre como la mujer somos hijos del Dios Altísimo. Y otra cosa, pues ya ahí tienen, no podía entrar a la sinagoga y sus rezos no servían para nada. Imagínense, las únicas que rezan son las mujeres. Pero el pueblo judío era muy piadoso, son muy piadosos. El pueblo judío tres veces al día rezaba los mandamientos, 4 veces al día cuando salían a la calle, rezaban salmos. Pero si la mujer lo hacía, pues pensaban que Dios no las escuchaba. Y los maridos se podían divorciar de ellas ante cualquier circunstancia, que se le quemaron los frijoles, por decir. No, claro que no cocían frijoles. Ellos tenían otro tipo de alimentación, pero nomás por esa circunstancia, tú le dabas el acto de divorcio a la esposa y ya. Pero era a veces porque el marido ya había visto a otra muchacha por ahí que le había llenado el ojo. Y el trato con los niños. Acuérdense, el niño podía ser maltratado y aún vendido. Solo tenían derecho cuando cumplían los 12 años. ¿Por qué? Porque ya podían trabajar. 2 años y medio. Ya podían trabajar y ya aportaban. Mientras, cuando llegaba el marido de trabajar, primero comía el marido y luego los niños. Si sobró para ellos, ahí está. Y si no, pues hay que se aguanten para mañana. Aunque claro, ustedes saben que eso era la ley. Aunque las circunstancias ordinarias, no me imagino a una mamá judía no dejarlo al último para darles el alimento. Pero eso era la ley, ¿sale? Así decía la ley. La ley que hicieron, ¿quién? No la ley que Dios nos da en los 10 mandamientos. La ley que hizo el pueblo judío, después de interpretar esos 10 mandamientos, ellos hicieron 613 preceptos que había personas que las cumplían. Otra circunstancia que Jesús se tuvo que enfrentar fue a guardar el sábado. A guardar el sábado. Y aquí tenemos algunas cosas. Vamos a pedirle a Ángela si nos ayuda, Ángela, a compartirnos lo que hay en la pantalla, Ángela.
por favor. Sí, sí, maestro. Sí. Eh, Guarda del sábado. En sábado no se podía realizar ningún tipo de trabajo. No se podía cocinar, ni siquiera arrancar espigas. Hasta contaban los pasos que daban. Estaba prohibido curar a un enfermo o sacar a alguien de un pozo. Ello era considerado una ofensa grave contra Yahvé. Y se acuerdan que el sábado, gracias Ángela, en el Evangelio de Marcos 3 del 1 al 6, de la mano paralizada, les pregunta a Jesús, ¿qué está permitido hacer el sábado? ¿Salvar una vida o dejarla que se pierda? Porque el sábado, el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado se hizo para el hombre. Esto es que tenemos que tener misericordia. Precisamente ayer en la homilía que fui a la Eucaristía, decía el Padre, si tú, por ejemplo, no vienes a misa el domingo, dice, porque estás cuidando a tu enfermo en el hospital o en tu casa, dice, pues no es pecado, porque estás dejando a Dios por Dios. Así lo dijo el Padre Luis Manuel en la Eucaristía de ayer de aquí del Señor de los Milagros. Y todo eso tenía que enfrentar Jesús con el pueblo, a convencerlos de que Dios es amor, de que Dios nos quiere tanto que nos hizo administradores de toda esta riqueza que hay en el mundo. Pero unos cuantos se han adueñado de todo y por eso tenemos que batallarle tanto. Muchas personas que viven al día, muchas personas que a veces no tienen nada que llevarse a la boca. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí de los enfermos, de las mujeres, de los niños, de las circunstancias que Jesús tenía que enfrentar, que son las mismas circunstancias de cada uno de nosotros hoy? Cada uno de nosotros tenemos que enfrentar esas circunstancias y las circunstancias de estas es enfrentarlas como Jesús las enfrentó, con mucho amor y con mucha piedad ante el dolor de los demás. Preguntas, a ver, acuérdense, hable ahora o calle para siempre. Comentarios, ¿sale? Preguntas. Ustedes ayuden. No, está todo bien. Muchas gracias, Alejandra. Todo está muy claro, gracias. Gracias. Todo bien, muchas gracias. Gracias, Cristi. Entonces, permítanme porque se movió aquí el internet, dice que está inestable. Por si ven que me voy, que me salgo ahí un momento, ahí está. Las purezas legales. Esto de las purezas legales es lo de la hemorroísa. Por ejemplo, ¿se acuerdan que un soldado, un centurión romano, tiene un enfermo y le dicen a Jesús que lo cure? Y Jesús dice, vamos pues a curarlo. Pero el centurión romano sabía que si un judío entraba en la casa de un pagano, quedaba contaminado y ya no podía ya no podía ir al templo, ya no podía ir a la sinagoga hasta que pagara ciertas cosas. Y como este centurión era una persona que había aceptado la ley de Yahvé, por eso le dice, no, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y, por ejemplo, si tú y yo íbamos al mercado y saludábamos a un vecino que era de los que pedía limosna en la calle y llegabas y lo saludabas, ya quedabas ya quedabas impuro y tenías que hacer sin muchos ritos. ¿Se acuerdan lo que le dijo nuestro Señor ahorita que leíamos al leproso? Vete y presenta tu ofrenda al sacerdote. Tenían que pagar muchas cosas y eran estigmas que tenían. Quedabas impuro si tocaban un difunto y vean lo que hizo Jesús. Jesús se adelantó ahí en el pueblo de Naín y agarró al difunto, le dio la mano y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y lo levanta y se lo da a su mamá. A un leproso, a una mujer con regla.
o entraba a la casa de un pagano. Y Jesús dijo, ay, tranquilos, eso no es la relación con Dios. Pero a veces nosotros hacemos de nuestro trato con Dios solo reglas. Y acuérdense lo que dice nuestro Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2. Misericordia quiero y no sacrificios, y más conocimiento de Dios. Los enfermos y los pobres eran pecadores, por eso manchaban el contacto con ellos, por eso manchaban a la gente que los tocaba. Entonces, se fijan, los 4 que llevaron al paralítico en la camilla también ya quedaban manchados y ya no podían entrar a la sinagoga. Y Jesús, ¿qué les dice? Entiendan un nuevo trato con Dios. El nuevo trato con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo es que Dios es nuestro papá. Jesús es nuestro hermano mayor. El Espíritu Santo es nuestro santificador. Y ahí está lo que les comentaba. Para poder presentarse ante Dios, después de un contacto impuro, necesitaban realizar lavatorios con gestos y rezos en hebreo, idioma oficial casi desconocido por el pueblo. Acuérdense, el idioma que hablaban en tiempo de Jesús, la mayoría del pueblo, no los doctores, ni los fariseos, ni los sacerdotes, ellos sí hablaban el hebreo. El pueblo hablaba el arameo. Hagan de cuenta que, por ejemplo, yo digo burro y ese sería el arameo. Y el hebreo sería el jumento. Ya voy al diccionario y cómo se dice, cómo es ese burrito que nosotros lo conocemos, y la palabra adecuada es ese jumento. Ok, ahí está. Y pues el pueblo no sabía cómo rezar. Y por eso Jesús les dice, cuando ustedes irán, digan Abba, Padre. ¿Se acuerdan? En el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, ahí se nos presenta esto. Es muy importante, señoras, conocer todas estas circunstancias, porque acuérdate que cada personaje de la Sagrada Escritura somos tú y yo. A veces vamos a ser fariseos, a veces vamos a ser los enfermos, a veces vamos a ser los que le llevan la contraria al Señor, los que no nos queremos convencer de lo que Él nos dice. Y a veces vamos a ser esos apóstoles que estamos cerquita del Señor Jesús. Margarita, ¿nos ayudas, por favor? Sí. Jesús nació, vivió y murió en este complejo entramado social de Palestina. En esta sociedad predicó y anunció que el reino de Dios estaba cerca. Ante los conflictos y realidades de su tiempo, Jesús no pasó de largo. En esa sociedad concreta y real presentó un nuevo rostro de Dios. Jesús tomó partido. Perdón, Margarita. Se jugó la vida y se puso del lado de los excluidos. Comió con ellos, conoció sus necesidades, les dio esperanzas. Por eso, miren, algo muy importante, cuando tú y yo hagamos caridad con alguien, pregúntale cómo se llama. A la persona que le regalas tu moneda, a la persona que le compartes tu pan, cuando visitas a los enfermos, cuando tienes paciencia con los defectos de los demás, cuando ruegas por vivos y difuntos, que es otra de las obras de misericordia. Cuando tú visitas a los presos. Yo sé que para ir a la cárcel es difícil, pero no nomás hay presos del alma, hay presos del cuerpo. Pregúntale su nombre para que te comprometas con ellos. Es muy fácil que ahorita toquen en la puerta de mi casa y yo salgo con mi moneda y que Dios te bendiga, o con un pan o lo que me pida la persona. Pero cuando yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Me estoy comprometiendo con él y le digo, yo soy Memo. Así me gusta que me digan, y por eso yo no digo, rara vez digo mi nombre, José Guillermo Covarrubias Ponce, no. Yo soy Memo.
y me comprometo con esa persona y luego cuando viene y vuelve a tocar la puerta de la casa y digo, ah, es Nacho, es Zeus, es Guillermo, es Israel, es Ismael, es Dante, es Guillermo André. Y es lo que hacía Jesús, se comprometía con el otro. No eran números, así como vimos en el texto donde veíamos que, ¿qué veo? Veo como árboles que se mueven. Y es lo que hizo Jesús, tomar partido. Y tú y yo tenemos que tomar partido por los más pobres, haciendo suéterzones, o no sé cómo se llamó eso, que junta suéteres para los demás, que va y les lleva su pollito a los pobres. Todas esas circunstancias las tenemos que ir haciendo día a día nosotros. A lo mejor no todos los días podemos llevar un suéter a alguien, pero sí los podemos cobijar con la palabra del Señor Jesús y decirle a esas personas que nos encontramos en la vida, ¿cómo te llamas? Rigoberto. Ok, Rigoberto, mira, te comparto mi pan. Te comparto mi pan, que es el pan de Cristo, porque Dios te ama y dio la vida por ti. ¿Se fijaron? Son 30 segundos que va a cambiar la vida de esa persona. Porque ya no solo le compartiste algo material, le compartiste algo espiritual, que eso no pasará. Nos hacemos como Marta y María. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Adelante, Margarita, por favor. Les hizo ver que no eran despreciados ni castigados por Dios. La buena nueva que les da es que Dios los quiere y los prefiere. Por eso su actitud firme y heroica de consolar y atender con cariño a todos los que aquella sociedad despreciaba, según decían en nombre de Dios, ese no era su Dios. Ese no es el Dios. Acuérdense que el verdadero Dios, el Dios que vino a mostrarnos Jesús, no es un Dios que va repartiendo premios y castigos por la vida. El verdadero Dios siempre nos da su amor. Y siempre sí dice, ay, ya se volvió a equivocar mi Memo. Bueno, ahí tiene el confesionario. Ay, el Memo sigue siendo egoísta, pero está trabajando en eso. Ok, échale ganas, mi niño, te quiero mucho. Ese es el Dios de Jesús que viene a presentarnos. Por eso San Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice, al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios se hizo hombre, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Viene a presentarnos este Dios bondadoso. Te invito a que reflexionemos un momento cada uno de nosotros si nosotros somos misericordiosos y bondadosos. Adelante, tú, Margarita, por favor. Las autoridades intentaron por todos los medios que Jesús cambiara de actitud y de predicación, pero ni amenazas, ni torturas, ni la muerte misma le hicieron cambiar de actitud. Hay que conocer bien las circunstancias históricas de Jesús para entender lo serio de su lucha a contracorriente en defensa de la vida y del Dios de la vida. Algo muy importante, acuérdense que veíamos ayer, es ese camino que toma Jesús, ese camino contrario al otro. Acuérdate, el mundo te invita a que primero tú, luego tú, enseguida tú y al último tú. Y Jesús nos invita y nos dice que hay mayor alegría en dar que recibir, que Jesús se la pasó haciendo el bien al otro, que hagas al otro lo que quieras que él te haga a ti, pero tú primero. Y esto es ser cristiano. Recuerda, ser cristiano no es traer yo aquí mi cruz. Ser cristiano no es traer un uniforme en la iglesia. Ser cristiano es amar como Jesús nos ama. Y por eso te invito a que reflexionemos esto cada uno de nosotros. Si de verdad amamos como Jesús.
o si de verdad intentamos amar como Jesús. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para amar como Jesús? Experimentar este amor de Dios en tu vida en cada respirar, en cada paso que vamos dando. Termino con algo de mi vida de hoy. Fíjense, no he estado bien de salud y hace ratito a la 1:15 dije, me voy a recostar un momento y ahorita me levanto a otros pendientes que me pidió mi hijo Willy que si le ayudaba y tenía que sacar una copia de una llave de una parroquia donde voy a dar clases del salón y cerré los ojos y eran 2:30. Cuando volví a abrir los ojos rápido, me lavé la cara y dije, y ya no hice esto, Señor. Pero yo me comprometí con Willy de ayudarle a hacer ese movimiento. Y le digo, Señor, tú eres el dueño del tiempo. En tu nombre voy a ir a sacar la llave. Voy a ir a entregar ese producto de mi hijo que vende jabones. Y ahí voy. Ahí voy y miren, llegué aquí cuando suena mi alarma. Yo tengo una alarma de lunes a viernes a las 2:45. Esto en otras circunstancias me hubiera tardado nomás 15 minutos en ir y venir a sacar la llave. Y al otro lugar donde fui otros 10 minutos. Y vean cómo de verdad el Señor es el dueño del tiempo. Cuando tú y yo nos ponemos en sus benditas manos, Él nos va abriendo los caminos, Él nos va ayudando a nuestra vida. Pero experimentemos ese gran amor de Dios en nuestra vida. Yo ahí me sentí tan amado por Dios, que me dio un abrazo y dije, no cabe duda, Señor, que me amas tanto, que diste la vida por mí, para que yo tenga esta vida y vida en abundancia. Y la abundancia que Jesús nos ofrece no son los bienes materiales. La abundancia que Jesús nos ofrece son los bienes espirituales que vienen en Gálatas 5:22-23. Que son amar como Jesús nos ama, que son tener paciencia, que son dominarnos a nosotros mismos, que son tener una fe muy grande, que son los frutos del Espíritu Santo. Les agradezco mucho. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Ayúdenme, por favor, porque si no, dice uno de mis maestros en la Universidad Pontificia de México, dice, a veces cuando nosotros damos un tema y la gente se queda callada, dice, hay dos razones, o que el Espíritu Santo actuó demasiado bien, o que no entendieron ni jota. Por eso Sammy levantó su mano y dice, me imagino que está bien, ok. Ángela, ¿con qué? Profesor, Mande. perdón que te interrumpa, quiero preguntarte algo sobre la misericordia de Dios. Dices, misericordia quiero y no sacrificio, pero la vida de Dios, con Dios es también sacrificio, ¿no? ¿Cómo entendemos sacrificio? Porque sacrificios son los sacrificios que hacían en los altares, Sammy. Era el llevar el burrito, perdón, el chivito, la vaquita que le ofrecían a Dios y ya pensaban que con eso estaban a mano. Y por eso, y por eso en la carta de los Hebreos Jesús dice, no quisiste sacrificios, pero me diste un cuerpo y te dije, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y en la carta a los Romanos, capítulo 12, dice que la voluntad de Dios es que tú y yo nos ofrezcamos como hostias vivas, porque esa es la voluntad de Dios, lo bueno, lo perfecto y lo agradable. El sacrificio que Dios quiere de cada uno de nosotros, Samantha y todas, es que nosotros amemos como Dios nos ama. Por eso es el nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo les doy, Juan 13:33-35, que se amen los unos a los otros, dice Jesús, como yo los he amado. Ese es el sacrificio, Samantha. No, Sí, no, profe. gracias. Hostias, dijiste hostias vivas. Hostias vivas. Y que nos trituremos, así dice. Hostias trituradas, ¿verdad? Ajá, que dice en Romanos 12 del 1 al 2. ¿Cómo ves, Gracias. Samantha? Ese es el sacrificio, ¿sale? Que quiere nuestro Señor,
que nosotros todos los días ofrezcamos nuestra vida al servicio del otro. Así como San Francisco de Asís, que no sea amado sino amar, que no sea perdonado sino perdonar, que no sea escuchado sino escuchar. ¿Por qué? Porque yo tengo un Padre que me ama. Tengo un hermano que se llama Jesús, que dio la vida por mí en la cruz y que derramó hasta la última gota de su sangre, y tengo la fuerza del Espíritu Santo para poder ir tratando de realizar la vida de Jesús en mi vida. Bien, profe, gracias. Gracias. ¿Con qué te quedas, Sammy, de esto del sacrificio? No te creas, ¿con qué te quedas, Sammy? Pues me quedo mucho con lo que aprendiste en la homilía, profe. Dios actúa en tu actuar. Entonces, que somos ese instrumento de Dios. Sí. Muchas gracias, Sammy. Gracias a ti, profe. Dios te pague, Margarita. Yo me quedo con la reflexión, con el evangelio donde el leproso al acercarse a Jesús le dice que si tú quieres, puedes. O sea, sí, se hace como pedir las cosas con humildad, que no se haga lo que yo quiero, sino que pedirle a Él su parecer. Si Él quiere, puede sanarme. Eso es con lo que me quedo. Muchas gracias, Margarita. Mi papá dice que en el pedir está el dar. Adelante, Alejandra. Gracias, Margarita. ¿Con qué te quedas, Alejandra Dorantes? Yo me quedo con preguntarle a la persona su nombre, porque muchas veces damos esa limosna y nos seguimos delante sin ni siquiera preocuparnos cómo te llamas. Y creo que es algo que con lo que hoy me quedo y voy a intentar hacer. Gracias, Alejandra. Dios te pague. Cristi, ¿con qué te quedas, Cristi? Que Dios siempre está conmigo y recibirlo siempre en la Eucaristía y sentir a ese Jesús cuando está vivo. Y cada día Él está presente en cada momento cuando, como cada misa, cada Eucaristía, Dios está más presente con nosotros o conmigo. Muchas gracias, Cristi. Ahí en los sacramentos está el Señor. Alma, ¿con qué te quedas, Alma? Buenas tardes. Buenas tardes. Me quedo como la mujer hemorroísa que dice que el Señor tiene compasión de ella y si estoy enferma, ir al Señor. Y también como usted dijo que hay dos panes, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Y también con ser como los que llevaron al paralítico, ser como una de las personas que lleva al paralítico y también tratar de ser como María Magdalena, ser el apóstol de los apóstoles. Gracias, Almadelia. Dios te bendiga. Igualmente. Ángela, ¿con qué te quedas, Ángela? Sí, maestro, yo me quedo con que Jesús me ama. Me quedo con ese amor que él me demuestra, y también me quedo con que involucrarme más con mis hermanos, con el prójimo, de también poder sentir, de poder compartir de lo que yo también tuve esa experiencia del encuentro con Dios, maestro. Gracias, gracias, Ángela. Acuérdate que soy Memo, ¿sale? Gracias, Ángela. Ay, No, perdón. no, está bien que me digas, pero acuérdate que el maestro es el Espíritu Santo que nos va guiando y aparte me haces, te siento más cercana, Ángela, cuando me dicen la gente Memo, ¿sale? Gracias, está bien, como me quieras decir, como me quieran decir, pero me gustaría que sí hola Memo, y ya, ¿sale? Gracias. Porque si no, imagínense el Memo bien creído y luego ya va a salir yo soy el maestro. Pues el demonio de eso se vale para sacarnos de nuestro círculo. Gracias, Ángela, gracias a todas. A Rebeca, ¿con qué te quedas? Yo me quedo como tratar de ser como Jesús, con los niños, con la gente que está desprotegida, en lugar de señalarla,
de hacerla a un lado, al contrario, acogerla, tratar de protegerla, cuidarla, ¿sí? De los enfermos también. ¿Cuántos enfermos están solos, desamparados? Y no somos capaces de darnos un tiempecito para ir a visitarlos, para ir a acompañarlos, sino al contrario, debemos de darnos tiempo para estar con ellos, ver qué necesidad tienen, qué podemos hacer por ellos, ¿sí? O sea, poner acción sobre esto, ¿sí? De los desamparados, ¿sí? Y no quedarme con los brazos cruzados o nada más ver, oír y quedarme ahí, pues, ay, pobrecito y ya, ¿sí? Muchas gracias, Rebeca. Dios te bendiga. A Lupita Pinzón, ¿con qué se queda esta tarde del Señor? Para irnos a descansar. Pues mire, yo, pues con todo, con todo mucho. Pero también, por ejemplo, la que dice, por ejemplo, de la Eucaristía, comulgamos 2 veces. Yo en ese momento quería decirle, pues a veces cuando hacemos la comunión espiritual también, entonces ya estamos comulgando 3 veces, ¿verdad? Sí. La palabra y la comunión espiritual, porque aquí siempre el Padre casi por lo general reza la comunión espiritual después de comulgar, dar la comunión. Entonces ya digo, bueno, pues ya son 3 veces que estoy comulgando en ese día, en esto, ¿verdad? Y pues sí, también tener eso me hizo pues reflexionar ahorita de preguntar el nombre de la persona que le da, pero bueno, por ejemplo, ahorita que venía en el camión, pues se sube ¿cómo se llama? Como payasito pues pintado de payaso y eso. Y pues ya, que aplaudan, pues yo estaba aplaudiendo, ya no me está aplaudiendo señora, mira, te estoy aplaudiendo, así como no. Pero pues sí le di, pero digo, a ver, nunca le pregunté el nombre. Entonces yo en adelante a la persona a ver si hay tiempo, porque muchas veces andan así en el camión pidiendo Corriendo. rápido, ¿verdad? Sí. Pero sí voy a tratar de a la hora que da la monedita, pues de preguntarle, ¿cómo te llamas? Va a decir, ¿qué le importa? A lo mejor, No, a ver qué no. porque él dijo ahorita, bueno, yo soy el hijo de aquí, de allá y de más para allá, o no me traten como un árbol, que así, pónganme atención. Entonces, por eso digo, está bien que le preguntemos el nombre, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Lupita. Muchas gracias a todos, a todas. Que el Señor haga brillar su rostro sobre nosotros, Así sea. nos conceda la paz, nos libre de las manos de nuestros enemigos y nos conceda su favor. Amén. Amén. Buena tarde, gracias. Buenas tardes, maestro. Muchísimas gracias. Amén. Gracias. Hasta mañana. Yo siempre le digo maestro Mena. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde. Gracias. Hasta mañana, si Dios nos da licencia. Gracias. Hasta Yo hasta el luego. lunes, hasta luego. Gracias. Hasta Bonita luego. tarde. Bonita tarde. Adiós, Alma, Alejandra, Cristi, Ángela, Lupita, que Dios las bendiga. Ay, gracias igualmente, maestro. Hasta luego. Bye.